Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quiero exaltar la gloria del Señor con mi boca, expresión de mi corazón. Amo a Dios como tú y fui salvado como tú para la alabanza de la gloria del Señor. Y por eso siempre debe haber una adoración, reconocimiento en nuestra boca para Dios. Así que queremos mezclar la adoración con el saludo. Te saludamos en el nombre bendito de Jesús y oramos al Dios del cielo, que conoce tu vida desde el vientre de tu madre, para que te bendiga en este día, conteste el deseo de tu corazón, te guíe, te ilumine, sea un día de refrigerio de la presencia, que a través de la palabra de Dios pueda consolarte, pueda edificarte, despertarte, en fin, hacer aquello para lo cual Él envía la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica que estudiaremos en este día se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 5. Vamos todos allá, Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer los versos desde el 11 hasta el 14, y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. Pues saben ustedes que antes de preparar un mensaje, oramos a Dios para que el Señor sea el que elija el mensaje. Y este mensaje, pues, lo vamos a predicar porque Dios nos mandó a hacerlo. Hubo un proceso en mi mente por el Espíritu Santo. Yo sé cuando Dios me habla, porque a veces me dice algo y se me olvida, y vuelve y se me olvida, y vuelve y me lo recuerda, y vuelve y me lo recuerda, y veo que hay una insistencia del Espíritu. Dios conoce nuestras necesidades. Este mensaje, pues, siempre va a ser oportuno, siempre lo vamos a necesitar, porque es algo en lo cual nosotros todos estamos en un proceso, y siempre la exhortación viene de Dios y es adecuada, es oportuna, es importante, es necesaria. Pero lo estoy haciendo más bien por el Espíritu Santo, porque Él sabe, Él conoce nuestras necesidades. Cuando oramos a Dios para que Él nos instruya en cuanto a cuál es la palabra, siempre meditamos, lo tomamos en serio. Hay ocasiones donde nos damos cuenta que Dios
se prefiere un mensaje, el Espíritu insiste. Hay momentos que hay que durar el tiempo orando para que el Señor pues nos diga qué es lo que quiere. Pero hay momentos que uno sabe que es lo que Dios ha determinado para su iglesia. Él es el que conoce nuestras necesidades y Él sabe cómo nos aplica la dieta en la nutrición espiritual. Amén. Todos nosotros, amados, estamos en un proceso de Dios. Ese proceso se llama proceso de la perfección o santificación. Todos estamos en ese proceso, estamos siendo santificados. Saben ustedes, la Biblia enseña que nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús. A través de la justificación somos librados de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero inmediatamente nosotros nacemos de nuevo y creemos en el Señor Jesucristo y somos salvados, reconciliados con Dios, comienza un proceso. El Espíritu Santo en nosotros comienza lo que la Biblia llama la santificación. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos libra del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal y seamos siervos de la justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 6. Y el día de su venida el Señor nos va a librar de la presencia del pecado y va a desarraigar el pecado de nuestras vidas. Entonces ya no va a haber malos pensamientos, nuestra inclinación no va a ser hacia el mal, sino hacia el bien. Y se va a acabar esa batalla que tenemos todos, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Así que el Señor no nos salvó simplemente para llenar el cielo y vaciar el infierno, sino para que llevemos la imagen de su Hijo. Así dice Romanos capítulo 6, que a los que conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó también Dios los llamó para que lleven la imagen del Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que la imagen suya llegue a ser plasmada, llegue a su plenitud. Ya nosotros tenemos la imagen de Dios en nuestro hombre nuevo. Pero en nuestro hombre nuevo, cuando nacemos de nuevo, viene siendo como un niño. Nace niño en nosotros y comienza a crecer. La Biblia usa términos como que somos renovados en el espíritu. Somos perfeccionados. Cuando se trata, la Biblia usa la palabra transformación. La palabra transformación aplicado al hombre nuevo quiere decir que el hombre nuevo comienza a crecer y la transformación se ve en el hombre adánico en nosotros. Porque el hombre nuevo fue creado perfecto. Así que no necesita ser transformado. Lo que quiere decir la Biblia es que a medida que va creciendo en nosotros, debido a que en ese proceso, mientras el hombre viejo muere, el otro va tomando su lugar, el protagonismo en nuestras vidas. Y entonces, semánticamente se dice así: somos transformados de gloria en gloria, la misma semejanza como por el Espíritu del Señor, como el que contempla la gloria de Dios. La Biblia habla de ser renovados en el Espíritu. Entendemos semánticamente que ser renovados es cuando el hombre nuevo, tomando dominio del viejo, se ve, se manifiesta y se ve que tiene la hegemonía, la autoridad y el gobierno de nuestras vidas. Pero el hombre viejo no cambia. El viejito siempre será viejito. Por eso la Biblia dice que hay que matarlo y hay que despojarse del viejo hombre con sus hechos. Hay un error muy grande en la predicación y en la práctica cristiana. Hay muchos que viven tratando de reformar el viejo hombre. Y el viejo hombre nunca cambia, nunca cambia. Siempre será pervertido, siempre será malo, siempre estará en contra de Dios, porque es una naturaleza.
El pecado no es una serie de actos. El pecado es una naturaleza. Y dice la Biblia que está viciada en nosotros, está dañada. Por consiguiente, esa no cambia, ni puede cambiar. Por eso hay muchos que se frustran. Se pasan la vida entera peleando con sus pensamientos, peleando con sus tendencias, con sus costumbres, con sus hábitos. Y al no poder lograrlo, piensan que no es verdad que el Espíritu Santo obra en ellos. Y es porque están concentrados en su viejo hombre, en su naturaleza perversa. Aún el apóstol Pablo decía: yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo al mal. Y el bien que quiero hacer no lo logro hacer, porque el mal está en mí. Pero él grita y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Luego añade: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es frustrante para una persona que ama la santidad, que ama el temor a Dios, que quiere ser perfeccionado y ve esos grandes obstáculos en ese hombre viejo. Pero Dios nos insta a que no nos desanimemos, que no pongamos los ojos en el hombre viejo, sino en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El que comenzó la obra, que es el autor de la fe, la va a terminar, porque es el consumador de la fe. Amén. Por eso es necesario entender lo que la Biblia revela para no caer en errores ni en frustraciones. El viejo hombre tiene que ser clavado diariamente en la cruz del Calvario. La cruz tiene 3 mensajes. El primero es: Cristo crucificado por mí. Amén. A través de ese mensaje recibo salvación por la fe. Cristo crucificado por mí. Hace 20 siglos fue crucificado por mí en la cruz del Calvario. Ese es el primer mensaje de la cruz. Cristo fue clavado por mí. El segundo mensaje es: yo estoy clavado juntamente con Cristo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el segundo mensaje de la cruz: yo crucificado juntamente con Cristo. El tercer mensaje es: Cristo crucificado en mí. Yo con Él y Él en mí. Amén. Él por mí, yo con Él y Él en mí. Son los 3 mensajes de la cruz. Son 3 golpes al viejo hombre para que se muera. Aleluya. Ya Cristo lo mató en la cruz del Calvario, lo enterró en la tumba de José de Arimatea y se quedó allá abajo con relación a la representación, a la sustitución. Pero está en nosotros, el pecado está en nosotros. Entonces el logro de la cruz debe llegar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la victoria de Cristo, el logro de Cristo, y lo aplica a nuestra vida diaria. Por eso hay que estar constantemente guiados por el Espíritu, sometidos al Espíritu, para que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que lo hace, pueda ir sometiendo al viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es sometido. Eso es lo que la Biblia llama despojarse de él. La Biblia habla de matarlo, de crucificarlo. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos naturalmente que tener ese vínculo con el Espíritu, esa relación con el Espíritu a través de la oración, a través de la palabra, a través de la sujeción al Espíritu que está en nosotros, para que el Espíritu logre eso en nosotros. Dios quiere que la imagen de Jesús se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos salva, como dije al principio, en este proceso. Nos salva librándonos de la condenación del pecado a través de la justificación. Pero luego manda el Espíritu Santo y nos libra del poder del pecado para que no reine el pecado en nosotros. Y un día, el día final, entonces va a terminar la obra, porque la comenzó y la va a terminar, y va a desarraigar el pecado de raíz
de nosotros. Entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así dice la palabra. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Es muy importante que entendamos ese proceso de Dios. La Biblia usa muchas ilustraciones, metáforas, para que podamos entender nosotros ese proceso. Por ejemplo, aquí en esta epístola a los Hebreos, después de exponer una poderosa revelación en todo el capítulo 5 de Hebreos, hablando acerca de Melquisedec y usando a Jesús, citando el Salmo 110, que dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de esta epístola compara a Jesús con Melquisedec y encuentra en Melquisedec una tipología de Cristo y se mete profundamente en este tema. Está hablando a los hebreos cristianos, por lo que revela el escritor. Parece que estos hermanos a quienes es destino esta epístola se estaban descaminando, deslizándose y estaban regresando al judaísmo. Entonces el escritor, a través del Espíritu Santo, trata de confirmarlos en la fe bendita del Evangelio y comienza a hablar de la superioridad de Cristo con relación al antiguo pacto y a todo lo que representa el antiguo pacto. Comienza comparando a Jesús, diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Jesús es el sustentador de todas las cosas y que Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero que hoy nos habla por el Hijo. Compara a Jesús con los ángeles y dice que es superior a los ángeles, todo el capítulo 1. Y también compara a Jesús con Moisés, capítulo 3. Compara a Jesús y dice que el reposo que ofrece Jesús es superior al reposo del sábado. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Capítulo 5 habla de Jesús como Melquisedec, ¿no? Representación de Melquisedec, introduciendo un nuevo sacerdocio que es eterno, que no es el de Leví. Y así sigue hablando, comparando a Jesús como un mejor mediador, como que trajo un mejor pacto, una mejor resurrección. Y la palabra mejor es una palabra clave, porque siempre quiere decir que lo de Jesús es mejor. El nuevo pacto es mejor que el antiguo. Está hablando aquí a los hebreos, y aunque está hablando a los hebreos, nos está hablando a nosotros, y está hablando a todos los cristianos. Muy bien. Él dice palabras muy fuertes aquí a los hermanos. Él dice aquí, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bien, mis hermanos, miren, los hebreos, los judíos, en general estoy hablando, en general, como ellos recibieron el pacto de la ley y fueron muy celosos con la ley, muy apegados a la ley, pues recibieron, y cuando llegó la gracia, en general, mostraron cierta resistencia hacia la gracia. No quiero ser injusto, la primera iglesia fue hebrea y la palabra nos vino por ellos, pero los apóstoles fueron procesados por el Señor. Ustedes saben que el Pedro de los evangelios no es el Pedro de los hechos, ni el Juan. El mismo Pablo pasó por un proceso. Al principio se ve el celo de Pablo, el celo sin ciencia. Dios lo manda a Tarso como por 15 años. Lo mandó al desierto y lo procesó. Y luego regresa de allá y le pone a Bernabé y lo pasa por un proceso a Pablo. Y todos ellos pasaron por un proceso, y yo paso por un proceso, y tú pasas también por un proceso. La primera iglesia, naturalmente, fue llena del Espíritu Santo y fueron perfeccionados. Y es una iglesia que representa para nosotros un prototipo de lo que es una iglesia
sometida al Espíritu. Pero en general, la nación hebrea se quedó en el atrio. ¿Por qué? Porque la ley, escuchen esto, la Biblia dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es la palabra pedagogos, donde viene la palabra pedagogo, que es un maestro de niños. Eso era un pedagogo, un maestro de niños o de niños. Entonces, la ley es un ayo, un instructor de niños. La manera que está escrita la ley y el propósito con el cual fue dada la ley. Si no se entiende el espíritu de la ley, los que dependen de la ley, pues van a ser niños. ¿Por qué? Porque la ley inclusive está expuesta como en la manera como se enseña a un niño. Dios dijo cuando dio la ley, Él dijo a Moisés que los relámpagos y los truenos y el sonar de las trompetas, esa manera como Él se manifestó en el Sinaí, era para infundir temor a Israel. Él mismo lo dice, para que me teman. Era un temor basado en la impresión de un Dios poderoso. Y después de Dios hacer milagros, maravillas, señales, portentos, como los hizo en el desierto y en el proceso del éxodo, el mismo Dios dice en Deuteronomio capítulo 29 a Israel, voy a parafrasear, le dice: tú viste los milagros y maravillas que Jehová tu Dios ha hecho en estos 40 años. Viste las maravillas, las señales. Dice, pero hasta el día de hoy, dice Dios, así mismo, hasta el día de hoy, versículo 4, Deuteronomio 29, 4, hasta el día de hoy no te he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Hasta el día de hoy. Porque la ley era un instructor de niños. Cuando Dios anuncia el nuevo pacto a través de Jeremías y de Ezequiel, por Jeremías dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres. Miren, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Pero primeramente dice, les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y nadie va a decir, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Y dice, pondré mi temor en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones. Eso quiere decir que ahora, en el nuevo pacto, Dios anuncia: yo te voy a dar ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Porque hasta el día de hoy tú no has recibido eso. Porque el antiguo pacto no tenía ese propósito. Entonces, la manera que está escrito también: no matarás, no cometerás adulterio. Fíjense que todo son prohibiciones. No harás imágenes, ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, misericordioso, etcétera, etcétera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Son prohibiciones, 10 prohibiciones. No, 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 no y no. Así se enseña a los niños. No toques, no vayas, ponte esto, no uses aquello, haz la tarea. Así se enseña a los niños. ¿Y qué batalla con los niños? No, no, no. O haz. Haz esto y vivirás. Si no haces esto, viene un castigo para ti. Cuando dice la ley: si tú obedeces a Jehová tu Dios, te voy a bendecir y serás bendito en el campo, en la ciudad, y donde quiera que vayas, tú serás bendito, serás cabeza, no cola. Te voy a prosperar en todas las cosas y todo te va a salir bien si tú eres obediente.
Pero si tú no obedeces, tú serás maldito en el campo y en la ciudad y donde quiera que tú vayas. Y yo estaré contra ti. Y el mal estará en tu vida y en tu casa. Fíjense, una bendición o una amenaza. Esa es la ley. Una bendición si te portas bien. Un castigo si te portas mal. Diga, ¿no es así que se enseña a los niños? Así es que se enseña a los niños. Por eso hay una revelación en lo que enseña el apóstol. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Es un instructor de niños. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, fíjense, atención. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. ¿Cuántos saben que las obras de la carne se manifiestan? Manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Las obras de la carne se manifiestan, pero el espíritu no se manifiesta, el espíritu es. Más el fruto del espíritu es. No se manifiesta, es. Es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Dice, sobre tales cosas no hay ley, salvo la ley del espíritu. En el espíritu no hay ley, solamente la ley del espíritu. ¿Qué significa eso que en el espíritu no hay ley? Tratan de entender lo que significa que en el espíritu no hay ley, sino la ley del espíritu. Lo que pasa es que el que vive en el espíritu no necesita que le estén constantemente dictando: no hagas o haz, no hagas o haz, no hagas o haz. Cuando usted ama, usted sabe ya lo que hay que hacer. El que ama sabe lo que hay que hacer. Por eso se le atribuye a San Agustín este pensamiento: amas y haz lo que quieras. Pero el que ama no hace lo que él quiere, porque el amor no busca lo suyo. Cuando usted anda en el espíritu, usted no necesita que le estén diciendo: no hagas, ten cuidado, si tú haces te va a salir mal. Si tú obras bien, vienen cosas buenas. Si tú obras mal, vienen cosas malas. Se lo voy a poner como Dios. Desde el mismo Génesis, Dios comienza con las dos escuelas: el callado gracia y el callado atadura. En el Edén habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la vida se podía comer, y usted lo comía y se le extendía la vida. Era vida. El otro era una provisión: no lo toques, no lo comas, porque el día que tú comas morirás. Fíjense, una prohibición y el árbol de la vida. Siempre han existido los dos árboles: el árbol de la ley y el árbol del espíritu. Y tiene fruto y hay que comérselo. El fruto del espíritu es vida. Las palabras que yo se hablo de ese espíritu y vida. El fruto de la justicia. Fíjense, atención aquí. Miren que aquí usa la palabra justicia también. Versículo 13: y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es todo lo que es de Dios. De acuerdo a la ley, justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Eso es legalmente. Pero en el Nuevo Testamento la palabra justicia tiene una connotación más amplia. Cuando Juan rehusó bautizar a Jesús, Jesús le dijo: Juan, vamos a hacerlo, porque así conviene que se cumpla toda justicia. En ninguna parte de la Biblia dice que Juan tenía que bautizar a Jesús. Era un mandamiento personal, una instrucción personal. Era justicia. Todo lo que es voluntad de Dios,
todo lo que es naturaleza de Dios, propósito de Dios, carácter de Dios, es justicia. La justicia es el asiento de su trono y es la vara de su poder, porque a través de la vara de su poder Él lleva a cabo la justicia, o sea, su voluntad. ¿Entendió el concepto de justicia? Justicia es todo lo de Dios. La justicia representa todo lo que es la ley de Dios, todo lo que es el carácter de Dios, todo lo que es voluntad de Dios, aunque no esté en la Biblia, aunque no esté escrito en la Biblia. Es justicia. ¿Entendió? Entonces, hay dos maneras de enseñar. La primera es la manera que se enseña a los niños y la otra es cómo se enseña a los adultos, o sea, a los maduros. Si el niño no aprovecha el tiempo donde él debe ser sometido a enseñanza, pues se va a perpetuar su niñez y nunca va a llegar a ser maduro. Eso es muy común en el mundo hoy. Hay muchos niños grandes. Hay muchos niños adultos. A veces por dos razones. Una, porque los padres no supieron enseñar. Y segundo, porque los niños no supieron aprender. Dígalo otra vez. Porque los padres no supieron enseñar y porque los niños no supieron aprender. ¿Saben las cosas de niños que nosotros tenemos? Cada día yo me convenzo más de que el crecimiento emocional determina mucho el crecimiento espiritual. Porque todas las cosas que son de niños son las cosas que tenemos que vencer y someter para ser maduros en el espíritu. Y creo más bien que ahí está, y nos vamos a detener si Dios nos permite, no solamente hoy, para que mis hermanos seamos ministrados. Pero lo que el apóstol dice aquí a los hebreos está basado en la ley. La ley es de Dios. La ley es de Dios. El problema no es la ley. El problema es que si el pueblo es un niño, hay que comenzar a enseñarle como a un niño. Adán era inocente. Adán era un niño. Era un niño. Por eso Dios usa el árbol. Algo muy sencillo. En el árbol estaban representados los 10 mandamientos. En el árbol. Esa era la ley de Dios ahí. Una prueba de obediencia. Si Adán y Eva hubieran sido maduros, pues no lo hubieran creído a un animal y lo hubieran creído a Dios. Si hubieran entendido que Dios no cambia, que Dios no miente, que Dios es íntegro, que Dios es perfecto, saben que Dios no los va a engañar diciéndole una ley que es una mentira, ocultando un propósito como el diablo le dijo. Bien sabe Dios. Dios lo sabe muy bien. Él está prohibiendo porque no quiere que ustedes sean como Él. Quiere negarles la oportunidad de que ustedes sean como Él. Y como Él cayó del cielo por ser como Dios, pues quiso venir con la misma política aquí abajo. No ser igual a Dios en carácter, sino en poder, que es lo que se predica hoy. Oye, hay que ser grande, hay que tener autoridad. Vamos a conquistar naciones, vamos a conquistar reinos, vamos a poseer. Y todo es grandeza, grandeza y triunfalismo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, somos esto, somos aquello. Ese es el espíritu de triunfalismo de niños. Los niños quieren ser como Superman, Batman, la Mujer Maravilla. No son los superhéroes de los niños. Oh, cómo los niños disfrutan de ver a esos superhéroes. Por eso hay películas que tienen tanto éxito, como Las Guerras de las Galaxias. Tantos niños viendo un montón de naves cruzando. Y Dios, qué gracia le encuentran a eso. ¿Qué es esto? Niños ahí con juguetes. Pasan el día entero. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y ustedes ven personas adultas
Que un niño lo haga, yo lo entiendo, pero personas que tienen más que canas, que ya te hicieron arreglo con la funeraria para morirse, ya están viejos. Usted lo ve perdiendo el tiempo allá, viendo naves, peleando y cuantas cosas. Usted ve viejos, mis hermanos, con barba, con tremendas cadenas, con un paño aquí en el pecho, una motocicleta, pantalones, ya ustedes saben, de los 60. Oigan eso. Ellos están en los 60. Usted lo ve viejo ya lleno de canas en la moto. Ellos están en los 60, hermanos. Y no es la moda, es que la mente, las décadas han pasado, pero no han pasado por sus mentes. Es como los que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Pasan los años. Envejece el cuerpo, le salen las canas, las arrugas, y no han estrenado la mente todavía. Son muchachos toda la vida. La Biblia lo dice. Siendo ya, deben ser maestros a causa del tiempo, pero siempre tienen necesidad de ser enseñados. Son niños. Voy a comenzar y quiero establecer los dos sistemas, el sistema de la ley y el sistema del espíritu. Hay un régimen de la carne y hay un régimen del espíritu. Hay un régimen de las letras de la ley y hay un régimen del espíritu. Fíjense, la mayoría de las iglesias así es que enseñan, o muchas iglesias enseñan así. Como Pablo corrige a los Gálatas: no comas, no vayas, no te vistas, no te pongas. Prohibiciones, de acuerdo a la ley. Yo no estoy en contra de prohibiciones. A los niños hay que prohibirles. Están en la edad de que hay que prohibirles. El asunto es que eso puede ser por un tiempo. ¿Por qué los niños, cuando llegan a ser adolescentes, se rebelan contra el mandamiento? Porque él dice toda la vida: no, quítame el yugo, soy un hombre ya, quítame el yugo. Y se rebelan. No es contra los padres, es contra el yugo, porque es un yugo. Pero lo necesitan. El niño necesita el yugo. ¿Por qué? Porque si usted comienza a un niño a tratarlo como un adulto, puede lograr algo, pero el niño no va a entender. El niño no va a entender. No tiene la edad de entender. En el aspecto físico, aquí se habla de la leche y el alimento sólido. Voy a después entrar en detalles, pero estoy introduciendo esto para que ustedes vean algo. Pero el mismo Dios tiene dos pactos: un pacto de letras y un pacto del espíritu. Un pacto para niños y un pacto para adultos. Nosotros pertenecemos al propósito y al pacto para adultos. Por eso no se justifica que seamos niños. ¿Cuál es el problema de la ley? ¿Cuál es el problema de las letras? Las letras nunca van a decir todo lo que hay que decir, ni siquiera todo lo que se quiere decir. Aunque Dios habló mucho, 5 libros, fíjense,
Dios escribió 5 libros para enseñar 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. 5 libros para enseñar 2 cosas. 5 libros. ¿Saben ustedes en el Nuevo Testamento? Dice la Biblia, así sencillamente, el que ama cumplió la ley. ¿Ya? El que ama cumplió la ley. Y la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. 2 palabras, 5 libros. El problema no está en la ley. El problema está en los niños que no entienden lo espiritual. Hasta el día de hoy, en general, es triste ver la inmadurez de los hebreos en general. Hay muchas personas que andan detrás del judaísmo y le apelan muchos los rabinos sus enseñanzas, sin quitarle mérito a muchos rabinos que han sido lumbreras. Pero mis hermanos, en general, un pueblo que no ha entendido a Dios, están todavía apegados a tradiciones, a mandamientos, y están tan concentrados, absortos en las letras, que no han entendido el espíritu de la palabra que mismo Dios les dio. Cuando no hay corazón, solamente se entienden las letras. Cuando hay espíritu, se entiende el propósito, se entiende la intención de Dios. La palabra de Dios no tiene que crecer, ella es perfecta. Nosotros somos los que tenemos que ser perfeccionados. Yo crecí en una iglesia de la ley. Si no había mandamientos, los inventaban. Para todo había un mandamiento. Y yo recuerdo que cuando había una reunión de jóvenes o de lo que sea, las preguntas siempre eran las mismas. A ver, joven, dígame, pastor, ¿se puede ir al cine? Ya esa pregunta la habían hecho 50,000 veces en cada reunión. Pastor, otra pregunta. ¿Se puede beber vino, pastor? Preguntas como esas. Alrededor siempre del mandamiento. Pero tantos años han pasado y todavía con las mismas preguntas de la prohibición. Y algunos maestros no solamente tienen esa manera de enseñar, sino que quieren imponer. Por eso hay rebelión, porque se impone esa enseñanza. Cuando usted enseña a un niño con prohibiciones, no hagas, no vayas, no te pongas, estudias, haz esto, si no tú sabes, con amenazas. Si el niño no aprende, se perpetúa la inmadurez del niño. Entonces, cuando usted no está, el niño llega a ser adulto, sigue siendo el niño, porque nunca usted le enseñó a tomar buenas decisiones, sino que usted prohibió y amenazó. Esa es la ley. Entonces, usted tiene constantemente que estar enseñando. Y cada vez que surge algo nuevo, usted tiene que dar un mandamiento nuevo. Ahora ¿se puede ver computadora? Todo lo que es nuevo hay que hacer un mandamiento, porque no saben cómo comportarse. Entonces, cuando el niño o esa persona, pues un niño, pero yo hablo de un niño espiritual, va a otro estado, a otro lugar, a una circunstancia nueva,
y se le presenta una situación, no sabe qué hacer. Porque no se le enseñaron principios, sino mandamientos. No se les enseñó propósito, sino prohibiciones. Y te llaman de California. Pastor, mire, aquí hay una situación nueva. Usted sabe, allá usted me prohibió fumar, pero aquí hay un cigarrillo que no tiene nicotina. ¿Usted cree que yo puedo usarlo? Pastor, mire, hay una cerveza aquí que no tiene alcohol. ¿Usted cree que yo puedo tomar esa cerveza, pastor? Y cada vez que hay algo nuevo, hay una consulta. Porque no saben comportar. La Biblia dice que que la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Ese es el espíritu. Porque el que ama, no hay que decirle: no lo mates, no le robes, no le codicies lo suyo, no lo calumnies. No hay que decirle nada. El que ama sabe que no puede hacer eso. No hay que decirle todos esos mandamientos. El que ama no hay que decirle lo que no debe hacer, sino lo que debe hacer. ¿O no es así? Porque el amor es el vínculo de la perfección. Y perfección es madurez. Lo vamos a estudiar más adelante. Es muy, muy importante que ustedes vean en la misma Biblia los 2 sistemas. Miren a Israel. Vino el Mesías después de los profetas tanto hablar, con todas las señales, maravillas. No pudieron ni siquiera entenderlo, ni siquiera entendían su lenguaje. A Nicodemo, maestro de Israel, le está diciendo que hay que nacer de nuevo para entrar en el cielo. Y él dice: ¿Cómo? Así que tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Digo, tú siendo maestro de Israel y tú no sabes esto. O sea, Jesús está hablando un lenguaje espiritual y él está pensando algo literal. Porque inmediatamente tú lo sacas del patrón de las letras, ya se pierden. Ya no encuentran qué hacer. Es mejor enseñar a pensar que obligar a aprenderse pensamientos. Amén. Eso es andar en el Espíritu. La ley exige mucho. La ley te dice: corre, pero te niega los pies. El Evangelio pide más. Dice: vuela, pero te presta las alas de Cristo. No solamente te manda a volar, te da alas para volar. La ley no te da nada, te da la instrucción nada más. Y la recompensa si tú obedeces, y el castigo si no obedeces. Porque la ley fue dada hasta que llegara Cristo. Fue algo temporal. Un ayo tomaba el niño desde su casa, como hacen ustedes cada mañana, y lo lleva a la escuela. Usted toma el niño, usted lo lleva a la escuela. Allá el maestro le enseña. Cristo es el maestro. Toma al niño con la ley, pásalo por todo, desde Moisés hasta Malaquías. Así. Pásalo acá. Y luego: Jesús, ahí te lo entrego.
hasta que llegue la promesa del pacto y llegue Jesús. Ya ha venido Cristo, no estamos bajo instructores de niños. Por eso enseño que el que anda en el Espíritu, ya por andar en el Espíritu es maduro. Si usted toma un niño de 7 años y ese niño pudiera andar en el Espíritu, verán que se va a comportar como un adulto. Aunque tiene 7 años, no tiene edad para ser maduro. Pero si el niño vive en el Espíritu, el niño es maduro. Porque la madurez espiritual no tiene que ver con la cronología del tiempo. Tiene que ver que el Espíritu es maduro. El Espíritu es perfecto. El Espíritu conduce a la perfección. Si usted vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en tolerancia, si un niño lo hace, es maduro, aunque no tenga edad para hacerlo. Porque en sí mismo el Espíritu es perfección. El Espíritu es madurez. En sí mismo es madurez. Miren aquí. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Esta expresión, tardos para oír, mis hermanos, significa que se hicieron perezosos de los oídos. Tenían pereza en los oídos. Pereza en los oídos. Eran cortos de sus oídos. Todo el libro de Hebreos, eso es lo que menciona. Capítulo 3 y 4 habla de oír. Y dice, el capítulo 3 dice que el oír, no, dice que lo que Dios hizo en el desierto no les aprovechó, porque no supieron oír para creer. Fueron tardos. Fueron tardos para oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenían los oídos embotados, oídos lentos es lo que significa, oídos perezosos. Y como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces los hebreos siempre están caracterizados, y toda la epístola lo dice, por el asunto del oír. No les aprovechó tantos milagros en el desierto, porque no oyeron. Por eso dice, si hoy tú escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Escucha. Él estaba hablando algo muy profundo acá, acerca de Melquisedec. Y dice, aunque le estoy hablando a ustedes esto, yo sé que ustedes no van a entender. Porque ustedes son tardos para oír. Y si cosas sencillas, elementales, ustedes no la pueden digerir, imagínense esto. El versículo 2. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es fuerte. Por el tiempo debieron ser maestros. Tenían problemas de aprendizaje. ¿Han visto a los niños como son lentos? Hay niños que son inteligentes, pero son distraídos, tienen falta de concentración. ¿Han visto? No aprenden no porque no tienen capacidad, sino porque no se saben concentrar. Eso es lo mismo que pasa cuando tienen un problema en el oído. Usted no oye bien. Usted no oye bien o no tiene poca concentración.
pues no aprende. Los primeros rudimentos son los mensajes elementales de la palabra de Dios. Las cosas básicas. Arqué es la palabra rudimento, o sea que significa principio. En el principio era el verbo. Arqué, principio. Esa es la palabra rudimento aquí. Los principios, el ABC de la doctrina, de la enseñanza. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo usa mucho este lenguaje. Bueno, ustedes saben que la leche, como dice aquí, es para los inexpertos. ¿O no es así? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Por qué a los niños se les da leche y no alimento sólido? Primeramente, un niño no tiene dientes. Un bebecito no tiene. No tiene dientes. La palabra que usa aquí como niño, mis hermanos, como niños, es un infante. Es la palabra griega, un infante. Es un bebecito. Y el niño nace sin dientes. Si usted le da alimento sólido, primeramente no lo puede masticar. Tampoco su sistema está listo para digerir un alimento sólido. Por eso el niño pasa por un proceso. Y los primeros dientecitos nosotros los llamamos de leche. Y se le sigue dando leche hasta cierto tiempo. Después comenzamos con alimentos suaves, un purecito, algo que pueda digerir ya cuando está un poquito más grandecito. Así se enseña. Pero imagínese usted que usted tome a un hombre de 60 años y le esté con un biberón allá. ¿Qué cuadro? Se ven en películas cómicas, en programas cómicos, personas adultas que la disfrazan de niños y la gente se ríe. ¿O no es así? Usted se ríe, pero hay que llorar. Se ve una persona adulta con un biberón, leyendo leche. Espiritualmente es así, igual. Así como usted se ríe si viera un cuadro así de una persona mayor bebiendo leche como un niño y con un babero acá para que no le sacan la baba y la leche se le caiga. Eso es lo que está diciendo acá. Es algo fuerte. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un infante, es un recién nacido. La palabra inexperto significa sin experiencia. Una persona sin experiencia. La palabra recién nacido, que es la palabra nerios, niño ahí. Es un infante incapaz de hablar, esa es la palabra, incapaz de hablar y de masticar, que carece de dientes. Y literalmente esa palabra nerio significa literalmente sin el poder del habla. Sin el poder del habla, o sea, un infante. Alguien que es incapaz de hablar. Incapaz de masticar, no tiene dientes. Algo bueno de estos niños es que cuando
los 70 vinieron diciendo que los demonios se sometían cuando se pronunciaba el nombre de Jesús, que Jesús dijo: yo te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños, porque a ti te agradó. Esa es la palabra que se usa, los infantes. Pero ya allí tiene otra connotación. Allí tiene otra connotación. Allí quiere decir Dios que pasó por alto a los orgullosos, jactanciosos, intelectuales y los que se creen que saben, y les reveló a los bebecillos, a los infantes que no saben hablar ni tampoco tienen dientes, que somos nosotros en ese sentido, en esa comparación. Pero ya esa palabra se usó allí para golpear Dios a los intelectuales y destacar su gracia para nosotros que éramos como niños infantes. Pero ya no somos niños recién nacidos, ya hemos crecido en Cristo. Amén. Sigue diciendo, fíjense que es sin experiencia la palabra de justicia. Ya les hablé de lo que era justicia, porque es niño. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Los que han alcanzado madurez. En la Biblia, la palabra madurez se usa también como perfección. No perfección desde el punto de vista de impecabilidad, porque solamente Dios es impecable, sino madurez. Ahí es la palabra teleios, que hemos estudiado en otras ocasiones con ustedes. Esa palabra teleios significa habiendo alcanzado su fin. Es algo que ha alcanzado su fin. La palabra telos es fin. Cristo es el telos de la ley, dice Pablo. Cristo es el telos de la ley. O sea, Cristo es el fin de la ley. El fin es cuando algo pasa por todo el proceso y llega a la última etapa. Eso es teleios. Cuando algo pasa por todas las etapas. Por ejemplo, usted siembra una semilla. La semilla germina. Cuando germina sale el tallito. El tallo comienza a crecer. Comienzan a salir las ramas. Van creciendo las raíces. El tallo crece, las ramas comienzan a crecer. Depende del árbol que sea, cuán rápido será. Y después comienzan a salir las hojas. Y después comienzan a salir las flores. Y de las flores sale el fruto. El fruto también pasa por un proceso de crecimiento. Llega un momento que ya llega al tamaño programado por la naturaleza. Luego pasa por un proceso de maduración. Y después está apto para comerse. Eso es madurez. Y si usted no se lo come, el aguacate o el mango, se pudre, se descompone, se daña. Porque ya llegó a la etapa que cumplió el propósito, que es para comérselo. Eso es teleios. Eso es madurar. Pongo el ejemplo de una fruta, porque al final de cuentas el fruto, estamos hablando de fruto, de justicia, llega a ser apto para comerse. Llegó a su etapa final. Es triste cuando pasa algo en el proceso y esa fruta se cae o se detiene su crecimiento, se neutraliza por cualquier causa. Es muy triste y ya no cumple el propósito. Por eso teleios es una palabra muy importante, porque es habiendo alcanzado su fin. Por eso se traduce en la vida algo que está acabado. Diga acabado, completo, perfecto. Jesús en la cruz usó esa palabra cuando dijo consumado es. Usó la palabra teleios. Consumado es, ya terminé, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es teleios, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo es el fin de la ley,
Porque Cristo es el objetivo de la ley, la meta de la ley, el propósito de la ley. Es llevarnos a Cristo. El propósito de Cristo es salvarnos y llevarnos al Padre. Y el propósito del Padre es que llevemos a la imagen del Hijo. Amén. Hay un problema que tienen los padres en la crianza con los hijos cuando llegan a esa edad, que son adolescentes, que ya el gusano se está convirtiendo en una mariposa, ha pasado por el momento de la transformación. Y es un momento muy complicado, porque los padres todavía los siguen tratando como niños y ellos piensan que no son niños. Y la verdad que ni son adultos ni son niños. Por eso hay la confusión de ellos y de los padres también. Los padres, cuando se trata de responsabilidad, lo ven como adultos. Saca la basura. Ya tú eres un hombre. Tú eres una mujer y cocina, lava los platos. Tú eres una mujer. Pues dice, mami, préstame el auto. No, tú no tienes edad para eso. Para cocinar, para lavar, para sacar la basura tengo edad. Pero para el privilegio no tengo edad. ¿Ve? Hay una confusión. Los padres están confusos. Porque están en una edad de transición. Es muy común ver a los padres cuando los chicos dicen, pero ya yo no soy un niño, trátame como un adulto. Bueno, compórtate como un adulto. Si tú quieres que te traten como un adulto, pues compórtate como un adulto. Yo les digo lo mismo espiritualmente. Quieren ser tratados en el Señor con honra, con respeto, con deferencia, ser tomados en cuenta para cualquier cosa, pues seamos maduros, comportémonos como maduros. Fíjense, los niños se resisten al consejo. Yo no sé si es porque lo han aconsejado tantos años, pero el niño se resiste al consejo. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que el que se aparta del camino le es molesto el consejo. Que a un niño le moleste la exhortación, eso yo lo entiendo. Pero que a un adulto le moleste la exhortación, eso no lo entiendo. Se sobreentiende que al adulto ni siquiera se le exhorte porque es un adulto. Pero cuando el adulto no ha aprendido algo, como acá, espiritualmente, y hay que exhortarlo, pues no se debe enojar por la exhortación, debe recibirla con amor. Pero la misma reacción de rebelarse contra el consejo manifiesta su inmadurez. Ya lo verán. Yo estoy introduciendo el mensaje. Entonces, ya saben ustedes lo que significa teleio, acabado, completo, perfecto, lo que ha alcanzado su fin, lo que ha llegado a la última etapa. Ahora yo pregunto, ¿se puede aplicar la palabra teleios en tu vida? Eres una persona acabada, bueno, acabada de la vejez también, acabada con los años, acabada con las canas, acabada con las enfermedades, eso lo entiendo. Pero acabado significa procesado y haber llegado a una etapa donde usted dice, bueno, dice Pablo, aquí dice, en vez de ser maestros, tienen necesidad de ser enseñados constantemente. Es triste cuando usted ve una persona adulta en una escuela sentada con los niños, solamente Cantinflas y usted ve extraño a los niños que ven a esa persona mayor sentada con los niños. ¿Por qué? Porque dejó de hacer o no pudo hacer
lo que tenía que hacer en el tiempo que hay que hacer eso, está fuera de tiempo, por alguna razón. Así pasa espiritualmente. Aquí lo está aplicando espiritualmente, pero está usando la ilustración natural de los niños para que entendamos. Madurez es teleios, es haber pasado por el proceso. Cuando el fruto está maduro, usted ve en el fruto, el aguacate, el mango, lo que sea, usted lo ve que tiene el tamaño que debe tener. Y usted le ve ese color y ese olor, esa fragancia. ¿No? Es apetitoso, atractivo. Así son los cristianos cuando han llegado a teleios. Están acabaditos. Usted lo ve, wow, terminó. Qué hermoso se ve ese cristiano. Qué manera de hablar, qué manera de comportarse, qué manera de reaccionar, cómo sirve, cómo se somete, cómo trata, cómo se ve el amor en él, la paciencia, la misericordia, la fe, la bondad. Dice, wow, es una obra consumada, terminada. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, amados. Que lleguemos a la madurez. Dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. La versión de las Américas traduce por la práctica. Todo se aprende con práctica, ¿o no? Práctica. Por el uso. El maduro no solamente está listo para comer lo sólido porque tiene dientes, porque sabe hablar y todas las cosas, usando aquel contexto, sino que llegó a ser maduro, y cuando llega a ser maduro, por el uso, por la práctica. Y esto es muy importante aquí, el énfasis aquí que hace en la práctica. Por el uso tienen los sentidos ejercitados, por el uso, por la práctica. La palabra griega ahí significa por la costumbre, por la práctica, por la costumbre. Han acostumbrado a hacer eso por muchos años. Por eso llegaron a ser maduros. Y como son maduros, están experimentados, no son inexpertos, tienen experiencia. Esa palabra en griego tiene la connotación de hábito, por los hábitos, por la experiencia, por causa de la costumbre. Han adquirido capacidad. ¿Por qué? Por la práctica han llegado a ser diestros y capaces, hábiles. Han pasado por todas las etapas. Si usted llega a la universidad y no sabe sumar ni restar, ¿cómo usted va a tomar trigonometría o cálculo? Jamás. No está capacitado. Usted quiso pasar de grado, pero el grado no pasó por usted. Pero como usted practicó algo muchas veces, yo le doy gracias a Dios que cuando yo estudiaba no habían calculadoras. Tengo una dependencia. A mí me enseñaron las tablas de multiplicar con una regla en las manos. 7 por 7, 49.
Si no lo decía a tiempo, me daban el reglazo. Imagínense cómo uno no se lo aprende. Si era reglazo cada vez que uno decía algo. 5 por 5, 25. 7 por 5, 35. ¡Ay, caramba! Así que yo no tenía que estar contando 5, 7, 8 con los deditos o con la calculadora. No, me enseñaron. Y por el uso, porque era grado tras grado con el uso, pues naturalmente. Así me enseñaron las capitales de las naciones. O sea, decían el país y al instante tenía que decir la capital. ¿O no fue así? Y el constantemente uso, hace que uno ya estoy viejo. Y yo recuerdo hasta de memoria cosas que yo me asombro por el uso. El uso ejercita. El uso ejercita. ¿Sí? El uso trae experiencia, trae habilidad. Yo estoy poniendo lo natural para que entendamos lo espiritual. El uso. Ser maduro no es una impartición, es una relación. ¿Qué yo dije? Ser maduro no es una impartición, es una relación con Dios. Ser maduro no es una impartición, es un proceso de Dios en nuestras vidas. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. ¿Cuántos quieren ser maduros? Porque estoy predicando quizás y no hay interés. Tú estás contento como tú estás, pues quédate así, con el biberón en la boca. Porque una cosa es nacer sin dientes y otra cosa es que por la vejez se me cayeron los dientes. Porque a veces hay viejitos que están tan viejitos que mastican el agua. En lo natural una madre sabe cuando el niño ya debe dar la leche y se le da algo más sólido. La madre lo sabe, por intuición lo sabe. La naturaleza misma se encarga de eso, de decir aquí. El niño lo va pidiendo, se nota eso. Y imagínate si Dios nos está criando por el Espíritu. No lo va a saber Dios cuando necesitamos cada cosa. Me ministra lo del uso. Usted se ejercita con el uso y con el uso llega a ser hábil. Usted llega a madurar con el uso. Usted no puede creer que va a ser un cristiano maduro si usted no lee la Biblia. Este es el libro que perfecciona. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y santificación es perfección. Cuando usted se santifica, usted vence el pecado y todo lo que está en contra de Dios y todo lo que es del niño, lo carnal. La santidad es victoria contra la carne. Es perfección. Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, usted debe ejercitarse. Usted debe practicar con el uso para tener experiencia y ser hábil. Si usted, persona que diga esto, si usted es una persona que cree que venir un día a la iglesia el domingo es suficiente, el crecimiento, mis hermanos, no es una impartición, es una relación. Es un proceso donde el cual usted tiene que practicar por el uso, practicar para ser hábil. Yo noto que
en mi vida personal y por años como maestro de la palabra, que las personas humildes que siguen las instrucciones, que se someten a Dios, que practican la oración, se involucran en lo espiritual. No se conforman solamente con venir el domingo a la iglesia, vienen los jueves, vienen a los jubileos, vienen a las fiestas, en el caso de esta iglesia, se involucran, le dan a Dios el primer pensamiento cada mañana, leen la palabra, se pasan escuchando música cristiana para mantenerse en el espíritu. Amén. Hasta hace bien dejar la música prendida en su habitación. Usted llega, está la atmósfera celestial allí. Los demonios no resisten la alabanza, salen volando por ahí. Aleluya. Y el ambiente está preparado. Han entrado a una habitación donde siempre hay adoración. Usted percibe, porque ahí está, aunque usted no esté escuchando nada, pero se está alabando a Dios. Hay que ejercitar, hay que practicar. Este mensaje es práctico, porque la madurez es práctica. Una cosa son los dones espirituales y otra cosa es el fruto del Espíritu. Los dones es la profecía, hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de la fe, el don de hacer milagros, el don de discernimiento. Son dones. Eso viene por impartición. Y aún en eso se crece. Porque en los dones se crece también. Usted perfecciona el don. Pero el don no tiene que ver con su carácter. El fruto tiene que ver con su carácter. El don es un medio. El fruto es un fin. ¿Cuántos hay que son carismáticos, pero carnales? Y de eso vamos a hablar en la próxima. Vamos a hablar de los corintios. Eran los carismáticos de aquellos días, pero los más carnales. Vivían excitados con los dones. Pero en cuanto a la madurez, eran niños. Y eso está escrito para nuestra enseñanza. Yo le ruego a Dios que a través de estos mensajes lleguemos a enamorarnos de la madurez, del don de Dios. Amén. Porque si usted no tiene ningún interés, en ser un cristiano maduro, entonces estas son palabras nada más. Si usted está satisfecho como usted está, es la primera señal de que es inmaduro. ¿Qué yo dije? Si usted está contento como usted está, dice, vaya, yo soy maduro. Si usted cree que es maduro, ya no lo es. Ya no lo es. Y yo oro a Dios, antes de llegar al final de este mensaje, porque todo esto para que entiendan este último versículo, que nos vamos a detener ahí. Después vamos a estudiar la palabra en cuanto a eso. Pero llévense esto por el uso, por la práctica. No es un milagro. Es un proceso. No es una impartición. Es una relación, es una práctica con Dios. Por el uso tienen ejercitados los sentidos. Ya van a ver cuando entremos a esos detalles después. Pero quédese ahí con el uso, váyase con el uso, con la práctica, con la costumbre. Algo que se hace siempre. Llego a tener habilidad. Eso es en este contexto, pero usted lo pasa a la aplicación del carácter.
Si usted se pregunta alguna vez, ¿por qué Cristo no ha venido? Es lo último que te voy a decir. ¿Por qué Cristo no ha venido a la tierra? Porque todavía no ha terminado el proceso. No ha terminado el proceso con la iglesia. Dios está más interesado, óyelo bien, en tu carácter que en cualquier otra cosa en tu vida. Dios puede evangelizar el mundo en un minuto. Pasa un ángel volando por el cielo, como habla Apocalipsis, diciendo: temete a Dios y dátele honra, arrepentidos y convertidos, y todo el mundo está en el piso. Dios no necesita a la iglesia para evangelizar, lo puede hacer Él. Así que yo no creo que no ha venido por la evangelización, aunque hay mucho que hacer en la evangelización. Al Señor le importa más la iglesia que el mundo, porque el mundo depende de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio para alcanzar al mundo. Si el mundo está como está, es porque la iglesia no está como debe estar. Tremendo pensamiento eso. Dígalo conmigo otra vez. El mundo está como está porque la iglesia no está como debe estar. Cuando la iglesia esté como debe estar, el mundo no estará como está. Porque la iglesia es la luz. Y si la luz hace su trabajo, se disipan las tinieblas. Y si la sal hace su trabajo, no hay descomposición en el mundo. ¿Entendemos? El mundo tiene una esperanza y es Cristo. Y Cristo se ha propuesto que la iglesia sea el medio para lograr que se cristalice en los hombres esa esperanza. Y la iglesia no es que será más efectiva, será efectiva cuando sea madura. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Dios mío, a medida que expongamos esta serie de mensajes, yo te ruego, mi Dios, que tú despiertes en nosotros interés, necesidad, urgencia, búsqueda. Porque hay una necesidad grande de teleios, de madurez, de llegar a acabar nuestra obra, a terminar lo que tú comenzaste en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios mío, a ejercitarnos, que nuestros sentidos sean ejercitados a través de la práctica, Dios, de andar en el Espíritu, para que el hombre nuevo tome su lugar en nuestras vidas y seamos vistos como Jesús, hermosos, Dios mío, y a través de nuestra luz el mundo sea iluminado y los hombres glorifiquen tu nombre por causa de nuestras obras. Pero se vea la belleza tuya a través de la belleza de nuestra madurez. Jehová Dios Santísimo, danos la sujeción al Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a alimentar el hombre nuevo para que el Espíritu Santo pueda dinamitar el hombre nuevo y crecido el hombre nuevo pueda someter la carne. Y sometida a la carne se vea en nosotros el fruto del Espíritu. Y visto el fruto del Espíritu, Dios mío, tu imagen pueda, Dios mío, ser manifestada. Y los hombres cautivados y tocados por tu obra en nosotros puedan ser atraídos a Jesús. Bendícenos, Dios. Bendícenos, perfecciónanos, madúranos en el nombre de Jesús. Es tiempo de que eso ocurra, por favor, Dios. Tiene que ocurrir.
Hay una necesidad urgente. Es tu deseo como padre que maduremos. Es lo que estás esperando para hacer lo que tú quieres hacer. Señor, yo me dispongo. Nos disponemos para ti. Habla que tus siervos oyen. Obra porque te abrimos el corazón. Lógralo, Dios. Prosésanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Venga tu reino sobre nosotros ahora en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, Dios. Yo bendigo a tu pueblo, Dios. Por ahora te pido que tú despiertes ese interés en nosotros. Quita el conformismo, el espíritu de la laodicense que cree que está bien. Oh Dios mío, y ayúdanos a abrir nuestros corazones para ti, para lo que tú quieres hacer. Este año tú has hablado que será un año de perfeccionamiento, que será un año de reinicio 2 veces, que será un año de consagración, que será un año, Dios mío, de dedicación a ti. Y para tú hacer lo que tú has profetizado, para poder administrar un tiempo de cielos abiertos, tenemos que abrir el corazón para que tú puedas perfeccionarnos y podamos ser, Señor, diestros, podamos ser hábiles y podamos ser, Dios mío, Padre, expertos y tengamos experiencia en la madurez para ser maestros, no maestros doctrinales, sino maestros de carácter. Venga tu reino sobre nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Lloro por ti, mi hermano. Con todo mi corazón yo pido a Dios que el Dios del cielo te dé convicción. Porque todo comienza con un convencimiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te convenza de la necesidad de ser perfeccionado, de madurar, de llegar al final a esa etapa gloriosa donde hay fruto de justicia, donde el Señor pueda a través de ti lograr su propósito en las naciones, entre tu familia, entre tus vecinos. Y Dios sea glorificado cuando se vea en su plenitud la gloria de Cristo y la hermosura de su santidad y la belleza inefable de su imagen. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.